La Cámara de Diputados está debatiendo un proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto que crea una pensión reparatoria y otras acciones de reconocimiento para las víctimas del accionar de los grupos guerrilleros que operaron entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976 en nuestro país. El texto, que ya tiene media sanción del Senado, es una de las iniciativas prioritarias para el oficialismo que se propone aprobarlo en los próximos días. En la coalición de gobierno entienden que la indemnización a las víctimas de organizaciones armadas de carácter ideológico o imputables a estas es una cuenta pendiente y que encararla ahora ayuda a restañar heridas del pasado reciente. Sin embargo, desde la oposición, desde organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, se cuestiona, por ejemplo, que el proyecto no hace referencia al terrorismo de Estado que existió en Uruguay y se alega que el texto no es preciso en cuanto a qué víctimas van a ser beneficiarias de la reparación. Recién estuvimos con el diputado de Cabildo Abierto, Carlos Testa. Ahora hablamos con el diputado del Partido Socialista Frente Amplio, Enzo Malán. Diputado Malán, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, desde aquí, desde Soriano. Yendo a este proyecto que estamos considerando, la primera pregunta es bien concreta. ¿El Frente Amplio vota o no vota? Bueno, en el Senado el Frente Amplio no lo votó a este proyecto, ¿verdad? Pero tampoco tuvo estudio en el Senado. Rápidamente, de un día para el otro, salió, ¿verdad? Entonces, sin discusión. Ahora lo que nosotros hemos trabajado en la Comisión de Constitución y Códigos es llamar una serie de delegaciones que van a estar, ya estuvieron, van a estar viniendo el próximo miércoles, y bueno, y ahí habrá que ir analizando las distintas situaciones. Así como está, nos parece que sin duda es inviable por distintas razones, porque tienen unas carencias bastante importantes en cuanto a precisión, sobre todo, y a qué es lo que se quiere legislar. A eso voy a ir enseguida. Pero de vuelta, como consideración general, este es, tengo entendido, el cuarto proyecto de este estilo que se presenta desde el retorno a la democracia. Hubo uno en 2003 del Partido Colorado, luego llegó uno del Partido Nacional en el año 2017 y finalmente está este de Cabildo Abierto en 2020. Que no se discutió y que da pie ahora a que el Poder Ejecutivo haya mandado el proyecto que activó este tratamiento parlamentario. Pero también, dije que eran cuatro, desde la izquierda se fue en esta dirección. En 2008, al crearse las pensiones reparatorias a las víctimas del terrorismo de Estado, el entonces presidente Tabaré Vázquez planteó que se incluyera allí a las víctimas de los grupos armados. La idea fue rechazada en la bancada de aquel oficialismo, fue retirada del articulado. Entonces, a partir de esta historia, ¿no entiende usted que hay una asignatura pendiente? Bueno, a ver, primera cosa, el tema de la reparación a las víctimas, en todo sentido, digamos, me parece que es un derecho que tienen las víctimas, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de la víctima, no hay víctimas de primera y segunda, es decir, entonces me parece que es razonable, puede ser, digamos, de alguna forma viable la reparación a la víctima de alguna acción en concreta. Ahora, habría que ver claramente, por eso digo, el concepto general está, digamos, en todos los partidos, y como usted relató, hubo 4, digamos, propuestas a lo largo de la historia, va por ese lado. Se ve que algo está faltando, pero de un lado y del otro, ¿verdad? Entonces, capaz que lo que nosotros tendríamos que empezar a discutir, no una cosa a las apuradas, sino algo interesante, es, digamos, reparar las víctimas, sí, en general, de esa violencia que se vivieron en determinados años, 60, 70, 80, pero habría que tener una mirada integral, ¿verdad? Que creo que le está haciendo falta a este proyecto, capaz que le hizo falta a los anteriores, yo no los estudié, pero a concretamente creo que le hace falta una mirada integral, y como le decía, establecer claramente algunas precisiones. A ver, ¿cuáles son? ¿Podemos enumerarlas en titulares? Y bueno, primero, ¿quiénes? Es decir, el periodo que uno puede decir, bueno, ¿por qué precisar el tema del ámbito temporal? Después, ¿quiénes serían los reparados?
¿eh? Y después también el tema de si es el Estado el que tiene que responsabilizarse de las reparaciones, y también, por ejemplo, al final del proyecto, el artículo 6 crea una comisión especial que lo único que tiene es 2 representantes de las víctimas, nada más, y puede quedarse ahí. Entonces digo, me parece que tendríamos que empezar a hincar el diente en algunas cosas de estas, pero esto supone un tiempo, no supone ir a las apuradas revoleando el poncho de un día para el otro, a fin de año. Ahora, cuando la Cámara también está abocada, o el país está abocado, primero la situación que está viviendo de emergencia del déficit hídrico, pero más allá de eso, el trabajo parlamentario en cuanto a la reforma de las jubilaciones. Entonces, nos parece que no es oportuno el tiempo del apresuramiento para tener una resolución a esto, a esta temática, que me parece importante, y me parece que hay que resolverla. Y si contribuye a avanzar hacia la reconciliación, va a tener, sin duda, la mano tendida del Frente Amplio. El senador Guillermo Domenech dijo, hablando con la diaria, hubiera deseado que el texto avanzara hacia la Cámara con votos del Frente Amplio, en el ánimo de generar un ambiente de reconciliación, de superación de hechos del pasado. Y trajo a colación aquella iniciativa del doctor Tabaré Vázquez cuando era presidente, ¿no? Bueno, pero estas consideraciones que trae este proyecto no favorecen eso, digamos, al contrario, favorecen que no, digamos, una situación bastante compleja en la cual, si por un lado nosotros tenemos víctimas del terrorismo de Estado que te dicen, y lo han dicho familiares, etcétera, que están, digamos, dispuestos razonablemente a avanzar en una propuesta de este estilo, pero vamos a trabajarla un poco más y vamos a integrar, digamos, otras miradas. Por eso decía que debería ser una propuesta, una mirada integral. Por ejemplo, usted planteaba la duda de si el Estado tiene que hacerse cargo por hechos cuyos responsables directos en realidad fueron terceros. Ejemplo, organizaciones guerrilleras. Los defensores del proyecto entienden que el Estado es responsable por omisión. Por ejemplo, Diego Burgueño, que representa a la asociación Toda la Verdad, recordó en una rueda de prensa que existen antecedentes de este tipo y como ejemplo citó los casos de personas que, como víctimas de la delincuencia, reciben una pensión ante la omisión del Estado en ofrecerles la debida seguridad. ¿Qué dice de ese argumento? Bueno, entonces, lo que debería decir el texto, en definitiva, es que el Estado asume la responsabilidad de las reparaciones de las víctimas de la violencia, del terrorismo de Estado, ante la acción y la omisión. Entonces, es el Estado, en ese caso, que practicó una serie de iniciativas. Cuando hablamos de terrorismo de Estado, estamos hablando digamos, de la definición, digamos, de utilizar métodos ilegítimos para producir miedo, terror, y vaya si hubo todo esto para alcanzar sus objetivos. Entonces, digamos, en el marco de todo esto, podría avanzarse en esa redacción, ¿verdad? De un texto, digamos, alternativo. Ahora, el Estado es responsable, decíamos, del terrorismo de Estado, ¿verdad? Hubo una dictadura, etcétera. Ahora, de estas acciones del terrorismo de Estado ya han habido reparaciones. Por eso hoy decía, entonces, falta precisión en eso, ¿verdad? No, porque acá estaríamos hablando del Estado haciéndose cargo de acciones, por ejemplo, de grupos armados de izquierda, ¿no? La Institución Nacional de Derechos Humanos fue consultada, habló del tema cuando compareció en comisión, sí, pero hizo referencia a varios artículos de la Constitución y a la obligación del Estado de garantizar el goce de determinados derechos a la ciudadanía, entre ellos el derecho a la vida. Así, el no cumplimiento de este precepto da lugar a la obligación por parte del Estado a reparar dicho perjuicio. Por lo tanto, para la institución, el derecho a una reparación, tal como lo establece el proyecto de ley, está amparado por la Constitución. Sí, la Institución de Derechos Humanos sobre el proyecto no se refirió. Pero no. Si, por ejemplo, el artículo dijera, se reconocerá a las citadas víctimas la consideración de tales como dañadas en su persona y bienes, como dice allí, por los mencionados grupos, es otra cosa, se reconocerá, digamos, pero es un tema de redacción. Pero también está, digamos, respaldando, digamos, un concepto detrás. Pero yo voy a esto. Si hay realmente una acción de reparación, hay víctimas
que ya fueron reparadas, entonces uno no puede volver a reparar las víctimas, eso debería estar establecido, por ejemplo, allí. Me refiero, por ejemplo, a la reparación de los familiares de personas que fueron, de alguna forma, dice reparación a los causavientes del personal militar fallecido con motivo de la causa de la lucha antisubversiva, esta es la ley 14.106, también el personal policial, la ley 14.009 y 19.889, eso por un lado. Y después por otro, hay una cosa que no es menor, yo que ahí dice que la reparación sería a las personas y a los bienes. Ahora, habría que también preguntarse y ver y analizar, por eso digo, no es de un día para el otro, ¿qué pasó con la población civil que en aquel momento, por ejemplo, no sé, le explotaron un auto? ¿Hizo la denuncia? Es decir, las presuntas víctimas ejercieron sus derechos ante los tribunales de la época porque no estaban impedidos de hacer acciones legales. ¿verdad? Entonces, capaz que en ese momento hubo algún resultado. Pero bueno, a ver, el proyecto dice en el artículo 2, los daños invocados se deberán acreditar a través de todos los medios de pruebas previstos por el derecho vigente, y luego está la creación de la comisión, una comisión especial que entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo. Por eso mismo, usted tendría que poner en el proyecto, el legislador tendría que poner en el proyecto, que aquellos que ya fueron reparados de alguna forma, bueno, no vuelvan a hacer uso de la reparación. ¿no? Entonces, pero aquí el proyecto lo deja librado a una comisión, que si usted se fija en el texto, ¿no? de la creación de esta comisión especial, uno puede creer la voluntad y todo lo demás, pero lo que queda escrito, dice... Cometidos funciones serán determinadas por la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, la que incluirá a 2 representantes de las víctimas. ¿Ah? Ahora, no dice si el Poder Ejecutivo puede determinar que sean dos personas nada más las integrantes de la comisión. ¿Dónde dice que sean más? ¿Dónde dice el número? ¿Dónde dice el ámbito donde va a funcionar? Cuando se repara a las víctimas del terrorismo de Estado y se crea una comisión especial, se dice, bueno, esta comisión especial va a estar integrada o va a funcionar en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura. Va a integrarse con un integrante del Ministerio de Educación y Cultura, otro del Ministerio de Economía, otro del Ministerio de Salud Pública, y representantes de las víctimas, o 2 nombrados por el Poder Ejecutivo, sugeridos por la organización de las víctimas. O sea que allí hay concretamente una formación de algo que después no se puede tergiversar o cambiar, es lo que dice la ley, ¿verdad? Aquí queda librada a algo muy amplio, muy genérico, que entonces yo digo, bueno, no tengo por qué creer que va a ir por ese lado, o sea, lo que hay que ver es lo que dice concretamente la ley. Entonces, esa comisión me parece que estaría bien, pero lo que debería quedar es el contenido. Diego Burgueño, que representa a la asociación Toda la Verdad, remarcó que para su organización la reparación pasa por otro lado más allá de la indemnización económica. Insistió en la instalación de 2 memoriales, uno que recuerde, dijo, a nuestras víctimas y sus familias, y el otro destinado a rememorar a todas las víctimas del pasado reciente y que iría a reflejar la consigna nunca más violencia entre uruguayos. ¿Qué dice usted a propósito de esta inquietud, de esta postura de Burgueño y de la asociación Toda la Verdad, que cabría dentro del proyecto, ¿no? Porque el proyecto dice, se ordenará la construcción de 1 o varios memoriales. Sí. A ver, uno desde un punto de vista político y de reconciliación y de avanzar en eso, no más violencia entre los uruguayos, etcétera, uno puede hacer acuerdos. Uno tiene que preguntarse, yo me pregunto, ¿es el Estado uruguayo el que tiene que construir este memorial otra vez, ¿no? Para víctimas de delitos imputables a grupos armados, integrados por particulares? ¿Es pertinente cuando estas víctimas no eran servidores públicos? Es como una reflexión. Ahora, si uno quiere ir por ese lado y el Estado se entiende que debe haber un acuerdo un poco mayor y avanzar hacia esa reconciliación, bueno, es posible, ¿verdad?
creo que por ahí podríamos llegar a algún acuerdo, pero insisto, volviendo a un estado de diálogo, de mejorar este proyecto. ¿Qué ambiente ha encontrado en la comisión a esos efectos, cuando usted hace este tipo de planteos? Lo que pasa es que vuelvo de nuevo, yo creo que sí, que la exposición de motivos, por ejemplo, debería decir que lo que se busca es reparar a las víctimas en general de la violencia vivida en estos años, pero vuelvo a insistir, no tiene una mirada integral. ¿Por qué digo esto? Porque también hay víctimas del terrorismo de Estado, que ahí sí el Estado tiene que hacerse responsable, porque es el Estado el que ejerció esa violencia, que hoy en día no han sido reparados. Uh-huh. Entonces, bueno, le pedís al Estado que se haga cargo de acciones de particulares, y lo que el Estado realmente tiene que hacerse cargo no lo ha hecho, porque no ha reparado a todos, por ejemplo, los hijos e hijas de presos políticos, o no ha reparado a todos, de alguna forma, expresos políticos. Entonces, y las leyes que han habido de reparación han sido bastante acotadas realmente a quienes, a mí me ha tocado aquí en Soriano trabajar con alguna persona que sufrió, digamos, y fue víctima de la dictadura, y no es changa, es decir, tuvo que presentar una serie de pruebas, etcétera, y bueno, y le costó muchísimo que por allí tuviera una reparación, digamos, que es digamos, que todavía no es hereditaria, que bueno, una serie de cuestiones. Pero entonces no es tan sencillo, digamos, no fue tan sencillo acogerse a esos artículos de la ley 8033, que es la que estoy hablando. Ahora, me parece que en este caso podría haber una mirada, digamos, general, integral, como decíamos, que abarque a todos y que ayude a esa reconciliación. Para eso tendríamos que empezar a analizar desde el primer punto del artículo. Sí, porque por lo que usted está exponiendo, tendría que ser esta la oportunidad para, por un lado, reparar y llegar incluso a la indemnización económica con víctimas de grupos guerrilleros, pero al mismo tiempo saldar deudas que usted enfatiza todavía están pendientes con quienes fueron víctimas de, entre comillas, el terrorismo de Estado. El texto debería abarcar todo eso, por eso lo de integralidad. El texto debería abarcar todo eso, el texto debería dar los criterios normativos para quiénes son las víctimas que se pueden acoger a esto. Es decir, si yo ya recibí, o mi familiar recibió, ¿no? Pues la víctima ya recibió en determinada época una indemnización, bueno, ahora no lo va a volver a recibir, como le pasa también a las víctimas del terrorismo de Estado, no van a volver a recibir otra vez. Pero bueno. Pero bueno, vuelvo entonces a la consulta, cuando ustedes hacen esta exposición, ¿qué respuesta obtienen en el oficialismo en la comisión? Porque en principio todo indica que desde la coalición multicolor se quiere ir rápido a la aprobación en la segunda cámara. Entonces, el tema es que, ahí está, el tema es el apresuramiento. Aparece un proyecto de ley a fin de año, en 2 o 3 días se termina votando, pasa a la Cámara, no se llama delegaciones en el Senado. Bueno, ahora nosotros estamos escuchando a las delegaciones, vamos a seguir escuchándolas, y después como Frente Amplio, como bancada en principio, tomaremos una determinación, haremos algunas propuestas, y si son llevables, se llevarán, y si no son llevables, bueno, si se vota esto y se quiere llevar adelante este proyecto, y va como muchas cosas, porque capaz que por ahí yo no tengo la prueba ni la certeza, pero por ahí son acuerdos políticos de la coalición que, bueno, como moneda de cambio, ¿no? Yo te voto esto, vos me votás otra cosa. Bueno, si es por ese lado, me parece que no va a avanzar. Y otra vez nos vamos a perder la oportunidad de decir, como muchas cosas, a veces el relato es una cosa, la acción es otra. Decimos, queremos la reconciliación entre todos los uruguayos, nunca más violencia entre uruguayos, pero después hacemos acciones simbólicas que en definitiva terminan dividiéndonos y generan mayor, digamos, violencia simbólica en este caso, ¿no? Enzo Malán, diputado del Frente Amplio, Partido Socialista, Departamento de Soriano, integrante de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. También a usted le agradezco la participación esta mañana. Bueno, muchas gracias, y estamos a las órdenes para ver cómo continúa este proyecto en la comisión. Sí, volvemos sobre el tema en los próximos días. Muy bien, nos vemos.